para la Vida hemos venido dando cobertura a este penoso caso de las monjas clarisas en Belorado, en España, que se han separado de la Iglesia Católica. En la última emisión respecto a este tema, informábamos que el arzobispado de Burgos había dado ya un plazo de unos días a las monjas clarisas para que comparecieran ante el tribunal y explicaran su caso y en todo caso se retractaran de este cisma en el que han caído y también del sedevacantismo, pues ellas niegan la legitimidad de todo papa posterior a Pío XII y han emitido un extenso manifiesto en el que rompen con la Iglesia y en el que, según ellas, hacen un listado de todas las herejías que han cometido todos los papas desde San Juan XXIII hasta el Papa Francisco. El arzobispado de Burgos advertía que la pena canónica en caso de persistir en este cisma y en este sedevacantismo sería la excomunión. Y hoy, 21 de junio, las clarisas de Belorado, Burgos y Orduña Vitoria han emitido un comunicado en respuesta, dicen ellas o titulan ellas el documento, a la amenaza del señor Iceta, es decir, del arzobispo, de excomunión de la Iglesia Conciliar surgida tras el Latrocinio Vaticano II. Porque en opinión de estas monjas, el Concilio Vaticano II es un latrocinio que le ha robado la fe a miles de millones de almas. Su comunicado dice así: tras haber considerado la mano tendida del señor Iceta para comparecer ante un tribunal eclesiástico, con amenaza de excomunión de la Iglesia Conciliar, surgida del Latrocinio Vaticano II, de la cual nos separamos libre y voluntariamente, con unanimidad y alegría de espíritu, por medio del manifiesto católico firmado el 8 de mayo de 2024, fiesta de Nuestra Señora de la Antigua, patrona de Orduña y de San Miguel en Montegargano, y publicado el 13 de mayo de 2024, día de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, por nuestra abadesa Madre Isabel de la Trinidad, legítima representante legal de las comunidades, elegida por el capítulo conventual como órgano de gobierno de las entidades religiosas en nombre de todas las 10 hermanas citadas a comparecer ante el tribunal eclesiástico de cuya jurisdicción nos hemos separado, no teniendo capacidad dicho tribunal de jurisdicción sobre nosotras para imponer penas espirituales como lo es la farsa de la excomunión, dicen. Declaramos, 1. Que el mencionado manifiesto por el que nos adherimos a la verdadera fe católica y nos separamos libre y voluntaria y decididamente de la Iglesia Conciliar, fruto de madura, meditada y consciente reflexión, fue refrendado por todas y firmado por nuestra Madre Abadesa. 2. Cualquier pena o sanción canónica impuesta por quienes no son obispos, ni válidos ni legítimos, ni tienen poder sobre las almas, carecen de efectividad y son nulas e irritas, tal y como expusimos en los párrafos 74 y 75 de la página 46 de nuestro manifiesto católico. 3. Se ha enviado un documento vía burofax al señor Iceta, firmado por las 10 monjas requeridas a comparecer, en el que hacemos saber nuestra unánime e irreversible posición, tomada por fidelidad a Cristo y su Iglesia Católica, por quienes estamos dispuestas a dar la vida, pues no tememos a quienes puedan matar el cuerpo, aun por medio de coacciones, imposiciones o bloqueos de suministros, pero nada pueden contra el alma, dado en Belorado a 21 de junio de 2024, fiesta de San Luis Gonzaga, de quien hacemos nuestra su afirmación: quien realmente quiere amar a Dios, no ama si no tiene un deseo ardiente y constante de sufrir por él. Y pues así, con este dejo de martirio, estas monjas hacen claro que se han ido de la Iglesia, que no pertenecen a la Iglesia Católica. Fíjate, han roto con el Papa, de hecho con todos los papas desde San Juan XXIII. A todos los papas los consideran herejes, como dicen en su manifiesto. A Juan XXIII, a Pablo VI, a Juan Pablo I, a Juan Pablo II, a Benedicto XVI, a Francisco. Rompen con todos ellos y se adhieren a la autoridad de un individuo de nombre Pablo de Rojas, que se autoproclamó obispo, que también es un sedevacantista, que estaba excomulgado, y a un capellán que es un excantinero frustrado, que ahora se las da según él de sacerdote, que quién sabe quién lo ordenó. Ha de haber sido este Pablo de Rojas.
Estas monjas rompieron con la iglesia auténtica, se adhieren a este tal Pablo de Rojas y al excantinero aquel, y con esa desfachatez descalifican la iglesia católica, pero dicen que se adhieren a la verdadera fe católica. O sea, la verdadera fe católica es la que instruye este tal Pablo de Rojas. Es claro que ya no hay vuelta atrás, pero además ellas dicen, como ya nos separamos de la iglesia, no tenemos por qué ir al tribunal eclesiástico porque ellos ya no tienen autoridad sobre nosotros. Pero además, fíjate el grado de cinismo. Dicen que como la iglesia posterior al Vaticano II ya no es legítima, entonces como no son legítimas sus autoridades eclesiásticas, pues entonces tampoco sería legítima la excomunión. O sea, para ellas no van a estar excomulgadas porque la excomunión va a ser impuesta por autoridades eclesiásticas inválidas, según ellas. Definitivamente serán excomulgadas por la autoridad legítima de la única Iglesia católica fundada por Cristo Jesús, pero serán excomulgadas porque ellas se largaron. Nadie las expulsó. Y Monseñor Iceta intentó el diálogo para que volvieran al seno de la Iglesia. Ante su negativa, obviamente tienen que tomarse medidas canónicas, que son la consecuencia de las acciones de las monjas mismas. Si rompen con la iglesia son cismáticas, si niegan la legitimidad de los papas son sedevacantistas, ellas, no hay más. Lo que tendrá que hacer el tribunal eclesiástico es simplemente determinarlo de forma jurídica y quedarán excomulgadas, por más que ellas afirmen lo contrario. Por supuesto, en este esquema de martirio en el que están ahora moviéndose, pues están preocupadas y están pidiendo ayuda porque ahora de qué van a vivir. Pues será de sus chocolates que las han hecho famosas, porque es un convento muy famoso por los chocolates y por los bombones y los merengues que fabrican. Bueno, pues entonces, o que las mantenga su mecenas Pablo de Rojas, ellas son las que se fueron. Un grupo de monjas clarisas, esto es lo más sorprendente, monjas clarisas que pertenecían a la congregación que fundó Santa Clara, la amiguísima de San Francisco de Asís. Monjas que pasaron años rezando, que pasaron años llenándose de la palabra de Dios, leyendo la Biblia, que pasaron años profundizando en la fe, que pasaron años haciendo el bien a la gente, y que rompen de esta forma tan tajante y violenta con la iglesia de Cristo Jesús. Parecido a esto es el caso paralelo de Monseñor Carlo María Viganò, arzobispo, antiguamente nuncio apostólico de la Santa Sede ante los Estados Unidos, y que el día de ayer, 20 de junio, la Congregación para la Doctrina de la Fe ha iniciado un proceso extrajudicial imputándole el delito de cisma. Asunto al cual también el día de ayer dimos cobertura aquí en este medio, en Semillas para la Vida. Tiene hasta el 28 de junio para presentar su defensa de los cargos que se le imputan. De lo contrario, la pena también será la excomunión por cismático, porque igual ha criticado fuertemente al Papa Francisco y ha criticado fuertemente a la Iglesia después del Concilio Vaticano II. Y como decía ayer el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, en una entrevista, era un hombre muy comprometido. Era incluso un hombre ejemplar, sobre todo su trabajo como nuncio. Y la resolución a la que llega es Pietro Parolin es: no sé qué pasó, no sé qué le pasó. Un sacerdote tan comprometido, tan entregado, tan apasionado, y rompe con la iglesia. Porque en respuesta a este citatorio jurídico que recibió, Viganò escribió en su blog que estaba orgulloso de que lo citaran por haber criticado al Papa y por haber criticado a la iglesia. Él está orgulloso de esto, no se va a retractar, no se va a adherir a la autoridad del Papa, no va a dejar de criticar a la iglesia después del Vaticano II, claramente va a ser también excomulgado. Lo que llama la atención aquí es ver a un grupo de monjas que por muchos años estuvieron entregadas a Dios y a la iglesia, y a un arzobispo que por muchos años estuvo entregado a Dios y a la iglesia, y que ahora de una forma violenta, de una forma cínica, incluso de una forma claramente arrogante, rompen con la iglesia y prefieren cualquier pena canónica que aceptar que en realidad quienes están equivocados son todos ellos. Pero se trata de un hombre y de un grupo de mujeres que por muchos años estuvieron cerca de Dios, un hombre y un grupo de mujeres a quienes Dios mismo
llamó a servirlo de una manera total y que Dios los llamó porque tenían las cualidades para ser buen sacerdote y buen obispo y buenas monjas. Y por eso lo fueron por tantos años, porque tenían esas cualidades. ¿Qué les pasó? Y esto por fuerza nos lleva a pensar en Judas, el apóstol traidor. Porque como explico en mi libro Judas, traidor o instrumento de Dios, si Jesús escogió a Judas, es porque Judas tenía la madera de un apóstol igual que todos los demás, que Pedro, que Andrés, que Santiago, que Juan. Por eso lo escogió, porque tenía lo que se necesitaba para ser apóstol. Incluso lo escogió al igual que a los otros después de una noche de intensa oración. No fue así nada más, no fue un error de Jesús elegirlo. Eligió a Judas porque tenía lo que se necesitaba para ser apóstol y de los buenos. Pero al final lo traicionó y uno se pregunta ¿por qué? Lee el libro Judas, traidor o instrumento de Dios para entender. De hecho, había un aspecto fuertemente monetario en el caso de Judas, como hay un aspecto también fuertemente monetario detrás de esta decisión de las monjas, a quienes la iglesia les tuvo que bloquear la compraventa de ciertos conventos por ahí, en los cuales estaba involucrado ese tal Pablo de Rojas. Pero en el caso de Viganó, un Judas Iscariote que se acabó sintiendo más que Jesús, unas monjas clarisas que se acabaron sintiendo más que su obispo, más que la iglesia, más que los papas, un Carlo María Viganó que se está sintiendo hoy por hoy más que la iglesia, más que el papa. Y si hablo de todo esto, no es para juzgarlos, porque ¿quién sería yo para juzgarlos? ¿Y quién serías tú para juzgarlos? No somos nadie. Más que juzgarlos, lo que tenemos que hacer es pedir mucho por ellos, porque mientras tengan vida, Dios puede meterse por algún rincón a su corazón y suscitar una conversión. Pero hablo de todo esto para hacer la reflexión, ahora sí en primera persona, porque no podemos nosotros sentirnos más católicos que ellos, porque nosotros todavía le somos fieles a la iglesia, o pretendemos hacerlo. Obviamente dentro de nuestras limitaciones, o a pesar de nuestras limitaciones y nuestras fallas, errores y pecados, si nuestro corazón sigue apuntando, la brújula de nuestro corazón sigue apuntando hacia Dios y seguimos caminando, aunque nos enlodemos, pero seguimos caminando por ese camino que nos va marcando la iglesia, bajo la autoridad del Papa, eso está bien, y ellos ya no. Pero ojo, no nos sintamos mejores católicos, porque hay que recordar que ellos fueron muy buenos sacerdotes y monjas, muy buenos. Muy probablemente mucho mejores que nosotros. Y ve dónde están en este momento. Ve a Judas mismo donde acabó. Y es una realidad que vemos hoy por hoy a muchísimos sedevacantistas, muchísima gente que desprecia al Papa en las redes sociales y que lo hacen porque se han dejado llevar, porque han decidido seguir a gente como estas monjas y como este sacerdote, que en las redes sociales igual han creado sectas virtuales, sectas de red social, tanto religiosos como sacerdotes, como laicos, que encabezan este tipo de grupúsculos contrarios a la iglesia, pero dándoselas de ser muy católicos. Y así hay muchísimos laicos que han asumido la misma postura que estas monjas y que este arzobispo. Y tal vez uno diga, bueno, pues eso les pasa por no estar formados en su fe. Pues sí, si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el mismo agujero, eso lo advirtió Jesús. Pero es en el caso de gente ignorante en su fe, que se ha dejado llevar por las personas equivocadas. Pero en este caso no podemos en ningún momento pensar que estas monjas y que este arzobispo son personas ignorantes en su fe. Estaban muy bien formadas. Entonces, ¿qué les pasó? Y si ellos, con una vocación de Dios, con años de entrega, de oración, de espiritualidad, de lectura de la palabra de Dios, de comulgar, de adorar al Santísimo, de hacer el bien a los demás sirviéndolos, han dado el paso de Judas y han roto de esta forma con la iglesia, ¿qué nos exime a nosotros de dar un paso así en determinado momento? Es para tomárnoslo en serio y entonces pedirle a Dios con todas nuestras fuerzas que mantenga nuestro corazón siempre fiel a Él y siempre unido a su iglesia. No es esto para echarse en saco roto, no es esto para echarse en saco roto. ¿Cuántos buenos católicos conoces tú también entregados en diferentes grupos apostólicos en sus parroquias que han formado familias unidas con hijos
que tienen fe, que viven como buenos cristianos, pero que de pronto los ves en las redes sociales igual coqueteando con esa tentación de empezar a criticar al Papa, de empezar a criticar a su obispo, de empezar a dejarse llevar por las palabras de tal o cual disque predicadores que hay por todos lados. La tentación ahí está y debemos ser alertas para nosotros no caer en ella, pero es claro que, mira, hasta los más entregados pueden acabar traicionando a Cristo Jesús. Entonces, pidámosle en verdad, de todo corazón, a Cristo Jesús, que llene nuestro corazón de su Espíritu Divino para que nunca de los nuncas dejemos de amar a Dios y de serle fiel a su iglesia. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.